Bueno, querida iglesia, el pastor me encomendó un tema que pues ese es el que vamos a desarrollar y tiene que ver con la obediencia. ¿A cuánto les encanta obedecer? Ay, tan lindos. Bueno, está bien. Mientras que para la sociedad actual, hablar de obediencia parece un insulto, ya que hoy la invitación es al desacato, la rebeldía, la insurrección. De hecho, esta madrugada me despertaron unos borrachos, 3:30 de la mañana, estaban en un choque con la policía porque los borrachos, vivo en el conjunto hay un Oxxo y ahí pues les venden licor, creo, las 24 horas, no lo he confirmado, pero parece que así es. Y pues solo me despertó la discusión que había entre la policía y esos borrachos y no querían obedecer porque estaban alterando el descanso. De hecho, me alteraron a mí el descanso. Y bueno, aunque traté de luchar un poquito, dije, bueno, Señor, si no hay más, me tocó salir de la cama y ponerme a orar. Entonces los borrachos me despertaron y también gracias al Señor ahí aprovechar el tiempo para orar. Pero la desobediencia está presente en el corazón del hombre. Ahora los cristianos hablamos de obediencia y esto se nos vuelve ya como un sitio común y hasta obvio, y va perdiendo sentido porque muchos desean hacer transacciones con Dios, con los principios de Dios. Algunos comienzan a hacer una negociación tácita con el Señor. Entonces contigo voy 50 y 50, esto sí, pero esto no. Y hay un buen número de cristianos que no ve la libertad que trae el obedecer, porque a veces relacionamos la obediencia como algo que me encadena, me somete, me subyuga y no me permite vivir plenamente como yo quiero vivir. Pero debo decirles que en la obediencia a Dios está la plena libertad. Ahora, en la obediencia a Dios está el florecimiento del cristiano. Y de hecho el lema para este año tiene que ver con florecer. ¿Cuántos anhelan florecer o cuántos ya están floreciendo en Dios, en su vida cristiana? Entonces, queridos, la obediencia es el elemento esencial, indispensable para poder tener un florecimiento en la vida cristiana. Está ligado directamente. Hay muchos que dicen, Juan Carlos, pero ¿por qué yo no avanzo? Revisa esa parte. Entonces hoy la enseñanza tiene como título Obedece y florece. Diga conmigo, obedece y florece. Porque en la medida que obedeces a Dios, tu vida cristiana florece. Y hoy vamos a reforzar un poco este asunto de la obediencia o aprender acerca de la obediencia desde el sentido bíblico. De pronto me voy a meter un poco teológico al comienzo, pero es necesario. Y luego vamos a hacerle una aplicación práctica a la obediencia. Primero entendamos desde la Biblia qué es la obediencia, porque se repite una y otra vez. Dios nos exige obediencia, Dios nos llama a obedecer, ya lo tenemos claro. Los que venimos en procesos con Dios siempre y crecimiento, obedece, obedece. Ahora, querida iglesia, tanto en el hebreo como el griego, que son los idiomas originales de la palabra, el término obediencia está ligado con un verbo que es oír, escuchar. Diga conmigo, escuchar, oír. De hecho, el credo judío comienza con esa palabra que en el original es Shema. ¿Cuál? Escucha Israel, oye Israel, nuestro Dios uno es. Y ahí viene y de ahí se deriva la palabra obediencia, tanto en el hebreo como en el griego. Y también en el latín, que es el idioma madre del español.
cuando tú vas al latín vas a encontrar que la raíz etimológica de obediencia tiene que ver con escuchar. Algunos historiadores dicen que los romanos relacionaban la inteligencia con los sentidos. Y uno de esos sentidos, escuchar, entonces estaba muy relacionado con la milicia. El soldado inteligente era el que escuchaba a su superior, escuchaba la instrucción de su superior y hacía lo que su superior le estaba pidiendo. Esa es la raíz de obedecer. Ahora, querida iglesia, relacionémoslos con la Escritura. Santiago nos está diciendo que hay gente cristiana que escucha, que oye la voz de Dios, pero tienen comezón de oír porque les entra por aquí y sale por aquí. Entonces, en el mundo cristiano no se trata solamente de oír, sino de hacer. Dígale al que está a su lado, no es solamente oír, sino es hacer. Porque Santiago dice, no solamente oidores, sino que hacedores de la palabra. Entonces va más allá de simplemente escuchar. De ahí que los romanos relacionaban inteligencia con la capacidad para oír y para hacer. Ahora metámonos en un asunto teológico con respecto a la obediencia. Y aquí sí les voy a invitar a mirar su Biblia. La historia en 2 palabras y 2 palabras en 2 personas. Vaya conmigo a Romanos capítulo 5 y el versículo 19. Romanos 5, 19. Este texto me sacude profundamente. Por favor, escuche la palabra. Dice, estoy leyendo, sí, una versión dinámica. Ustedes de pronto leen la Reina Valera. Y dice, un hombre desobedeció a Dios. ¿Cuál hombre? Adán. En él está representada la raza humana, toda la raza humana, los que venían después de Adán. Y dice, un hombre desobedeció a Dios, ese hombre es Adán, e hizo que muchos llegaran a ser ¿qué? Por la desobediencia de Adán, hizo que toda su descendencia se convirtiera en pecadora. Pero de la misma manera, un solo hombre obedeció a Dios, y ese hombre se llama, más fuerte, Jesús. Y así hizo que muchos fueran aprobados por Dios. Adán inicialmente escuchó a Dios. ¿Dios le habló a Adán? Diga, sí. ¿Adán escuchó el corazón de Dios? Diga, sí. ¿Adán escuchó la instrucción de Dios? Sí. ¿Adán podía conocer lo que Dios quería con él, con su esposa y con sus descendientes? Sí. Sin embargo, Adán escuchó a Dios, pero no hizo lo que Dios quería que Adán hiciera. Y decidió escuchar ¿a quién? ¿A quién? A Satanás. Y la desobediencia empezó en su corazón y vino maldición para toda la humanidad. Y usted me dice, Juan Carlos, pero no es justo que por un solo hombre paguemos todos. Me parece escuchar a algunos de mis estudiantes en el salón cuando el profesor les dice, bueno, entonces todos quedan hoy con disciplina por el comportamiento. Pero si fue solamente todos. Entonces varios dicen, pero es injusto, y así parecemos nosotros a veces con Dios, pero es injusto que por uno solo todos tengamos que pagar los platos rotos. ¿Alguna vez usted ha pensado eso? ¿Y por qué no pensamos la otra parte? Que por la obediencia de uno solo, que se llama Jesucristo, el Hijo de Dios, por su obediencia, porque el primer Adán
decidió escuchar al enemigo, la voz que le susurraba Satanás contrario al propósito y a la voluntad de Dios, y él entonces se ensoberbeció contra Dios y desobedeció. Pero por la obediencia del segundo Adán llamado Jesucristo, el Hijo de Dios, por su obediencia, tú y yo, creyendo en su nombre, hemos sido llamados justos. Amén. Pero por favor no perdamos la enseñanza aquí. Porque cuando tú decides obedecer y escuchar a Dios, no solamente bendices tu vida, sino que también bendices a tus generaciones. Así como la desobediencia de nuestros antecesores, y hoy Néstor oraba pidiendo perdón a Dios por la desobediencia de nuestros antecesores, que ellos decidieron escuchar la voz de la sociedad, la voz del enemigo, la voz de las ideologías contrarias a Dios. Decidieron hacerlo, y por eso ha venido consecuencias, no culpa de Dios, culpa de nosotros los seres humanos, y vivimos con las consecuencias de esas malas decisiones. Déjeme decirle que Dios a cada uno de ustedes lo llama a cambiar esa historia, y por la obediencia suya a Dios, sus generaciones serán benditas. Amén. Querida iglesia, frente a este panorama teológico, hay dos maneras de vivir. ¿Cuáles son? Vaya conmigo a Efesios 2. Capítulo 2, versículos 2 y 3. Efesios capítulo 2, versículos 2 y 3. La primera forma de vivir es esta: en desacato, en desobediencia, en oposición, en rebelión. Y eso éramos algunos de nosotros. Ese era el cuadro nuestro antes. Dice Pablo, está hablando en pasado, y espero que para todos aquí sea pasado. Y dice: en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo. Hay algunos que siguen la corriente ideológica de la sociedad actual, disfrazada de valores modernos. Y dice: conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de ¿qué? Hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos, pasado, en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza no solo hijos de desobediencia, sino hijos de ira, lo mismo que los demás. ¿Por qué? Porque hay un buen número de la población en el mundo entero que han escuchado a Dios, pero han decidido darle más crédito a la voz del enemigo. Y hoy encontramos una sociedad que a lo bueno le dice malo y a lo malo le dice bueno. Pero también hay cristianos que oyen la voz de Dios, escuchan su voluntad y también toman decisiones contrarias a la voluntad del Señor. Ese es el primer estilo de vida. Pero vamos al segundo. Vaya conmigo a Primera de Pedro 1:2, y yo quiero que miremos bien ese versículo, porque de pronto puede sonar un tanto controversial, y yo no me quiero meter con discusiones teológicas aquí. Solamente quiero que extractemos la esencia de este verso. Primera de Pedro 1:2, en la salutación del apóstol Pedro, mire la segunda forma de vivir: vivir en obediencia. Y Pedro está hablando de ti y de mí. Ahí estamos incluidos todos. Y mire lo que dice Pedro de nosotros: que tú y yo, ¿qué fuimos? Tú y yo fuimos ¿qué?
elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu. Padre, Espíritu. ¿Y fuimos elegidos para qué? Dígalo más fuerte, por favor. Diga, yo fui elegido para qué. Más fuerte, fui elegido para y ser rociados. Ahora aparece Jesucristo, con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicadas. Yo no quiero meterme con asuntos de predestinación ni nada de esas cosas, pero yo quiero transmitirles mi pensamiento. Tú y yo fuimos elegidos en Cristo. ¿Oído? ¿Oído? Tú y yo fuimos elegidos ¿en quién? En Cristo. Y ahora, al tener a Jesús en nuestras vidas, en nuestros corazones, la obediencia no es un asunto de mi esfuerzo personal tratando de obligarme a obedecer a Dios, sino que hay libertad en la obediencia, porque tú fuiste elegido y elegida en Cristo para obedecer. ¿Pero por qué fuiste elegido y elegida para obedecer? Porque Dios, a través de su Espíritu, te está dando el poder para que tú puedas vencer la carne en tu vida y dispongas para dar obediencia libre al Señor. Amén. Por eso Pedro nos lleva al versículo 14 del mismo capítulo. Vaya conmigo al verso 14. Siga la lectura. Verso 14, y dice: mientras que hubo hijos de desobediencia que causan ira, tú y yo ¿qué somos? Verso 14, tú y yo ¿qué somos? Diga, yo soy un hijo obediente. Declárelo. Y entonces ahora dice: como hijos obedientes, que oyen y hacen, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia. Vivíamos en ignorancia de la voluntad de Dios, pero ahora la conocemos. Y como fuimos elegidos para obedecer, porque el Señor a través de Jesucristo nos ha dado su poder interno, su Espíritu para obedecer, ahora dice y nos demanda: sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos. ¿En qué? ¿En qué? En toda vuestra manera de vivir. En toda vuestra manera de vivir. Esta semana yo tengo un devocional, de pronto ustedes también, Glorify. Me encanta cuando hay unas citas allí de algunos escritores cristianos. Y una de ellas la voy a parafrasear porque yo no soy muy bueno para memorizar. Por esto de ser millennial, los millennials casi no memorizamos. Millennial porque ya casi voy a cumplir 1000 años, ¿no? Y él decía más o menos esto: si se perdieran todas las evidencias históricas, tanto escritas como testimoniales, de la existencia de Jesús, ¿tú serías un buen referente que dé testimonio de Jesucristo? Eso me retó. Me pregunto, ¿yo soy alguien que muestra que Jesucristo vive y vive por los siglos de los siglos? Pregúntate, ¿soy alguien que puede mostrar a Jesús en toda su vida? Diga, ay, ay, ay. Salgamos de lo teológico y vamos a la aplicación práctica. ¿Listo? ¿Están listos? Muy bien. Las implicaciones de la obediencia desde la perspectiva bíblica. Querida iglesia, se necesita fe para poder obedecer a Dios, no entenderlo todo. Diga, no entenderlo todo.
Hay gente que quiere entender todo antes de obedecer. No, obedece y Dios se encargará. Obedece en fe y se encargará que tú entiendas. Apliquémoslo en algo muy sencillo. Por ejemplo, ¿cuántos han ido al médico? ¿Ustedes le creen al médico? Si el médico les prescribe un medicamento y les dice a tal hora tal pastilla, a tal hora esta, usted tiene que privarse de algunas cosas, de hoy en adelante usted ya tiene que empezar a hacer ejercicio, dejar de comer tanta chatarra, y estos medicamentos los debe, los debe consumir tanto. ¿Usted le hace caso al médico? ¿Por qué? Porque de una u otra manera usted le cree al médico. Usted dice, el hombre estudió tanto que, o esa señora estudió tanto que yo le creo. Por eso tiene título de doctor. Además cobra tanto. Porque estudió tanto, cobra tanto. Entonces hay que hacerle caso. Y tú sigues las indicaciones del médico. Por ejemplo, ¿cuántos van o han ido a un gimnasio? Yo, hay un gimnasio en mi conjunto y procuro ir unos minutos, y allí hacen algunas clases también, y hay un instructor, y yo escucho que el instructor, y esta semana justo pensando en la palabra, y claro, ¡pum!, Dios me conectó con lo que estaba el instructor. Entonces yo veía, y hay una cantidad de damas allí que están recibiendo instrucción. Las mujeres están preocupadas hoy por tener buena salud, ¿no? Entonces había bastantes, y el instructor del gimnasio les decía, vamos a tantas repeticiones, pero agáchate bien, vas a saltar aquí. Y yo veía cómo esas damas le seguían la voz al instructor, y él decía, no, estás mal, vuelve otra vez, y seguía y repetía, y esas damas iban a salir agotadas, doliéndoles todo. ¿Y por qué le hacen caso? ¿Por qué escuchan la voz de él? Porque le creen. Porque el hombre se preparó para eso y creen que él les va a ayudar a desarrollar un mejor estado físico. Cuando tú vas al nutricionista y el nutricionista te dice, debes aplicar a tu dieta esto, evitar esto, ¿usted procura obedecerle al nutricionista o le hace por ahí trampita? Iglesia, primero se necesita creer. ¿Por qué creemos en el médico? Creemos en el instructor de gimnasia, creemos en el nutricionista. ¿Y por qué nos cuesta tanto creerle a Dios, que es el diseñador, el creador, el que nos ama? ¿Por qué nos cuesta tanto trabajo entender que si Él nos pide algo es para nuestro bien? Que si Él nos ha dicho en su palabra que no hagamos esto es porque Él quiere lo mejor para nosotros, porque Él quiere evitar consecuencias terribles para nuestra vida. ¿Por qué será? Le damos crédito a lo que nos dicen otros, pero no le damos crédito a la voz de Dios. Se trata de escuchar y se trata de hacer. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cuánto le creen al GPS? ¿Sí le hacen caso al GPS o al Waze? ¿Sí le hacen caso? A mí me cuesta a veces. Y una ocasión yo iba para un evento del colegio en un restaurante y no conocía la ruta, lo coloqué, y yo soy altamente sospechoso con el Waze. Dije, ¿dónde me va a meter? Pero entonces decidí escuchar esa voz dulce que sale ahí. En 300 metros gire a la derecha. En 500 metros hay un agente, o hay un semáforo, o hay tal, y uno empieza, ¿no es cierto? ¿Por qué le cree al Waze? ¿Por qué sigue la voz, esa vocecita que aparece ahí? ¿Por qué le da crédito?
Mire que no nos damos cuenta que estamos dando crédito y hay un aparato, hay una aplicación satelital porque tiene el panorama ya allí completo y tú no tienes toda la perspectiva y te va a llevar al sitio donde tú programaste llegar. Pues resulta, querida iglesia, que la palabra, la escritura, la voz de Dios nos quiere llevar por el lugar seguro, nos quiere enseñar a vivir bien, de tal manera que tú tienes que aprender a oír y a obedecer la voz de Dios. ¿Estamos de acuerdo? Segunda aplicación: la obediencia en la vida cristiana es una demostración de amor a Dios. Diga conmigo: demostración de amor. Juan 14:15, Jesús dijo: si me amáis, guardad mis mandamientos. Escucha lo que voy a decir, iglesia. Dios no te ama más porque obedeces, ni te ama menos porque no obedeces. Sencillamente Dios te ama. Dios te ama. Tu obediencia a Dios no es para ganar el amor de Dios, porque no es una carga. Tu obediencia a Dios es porque amas al Dios que a ti te ama. ¿He sido claro? Tu obediencia a Dios debe ser una respuesta de amor y no una carga que no puedes llevar, porque Dios quiere una vida en libertad. Hay un tipo de obediencia o unos tipos de obediencia que no le agradan a Dios. Voy a mencionar algunos, puede que existan más. Obediencia por miedo. ¿Cuántos aquí que son papás recuerdan que ustedes le obedecían a su papá y a su mamá por miedo al rejazo que ellos le iban a dar, al consentimiento con la chancleta en la espalda, al pellizco cariñoso que de pronto iban a recibir? ¿Alguno? A Dios no le agrada ese tipo de obediencia. Antes de Jesucristo la perspectiva era esa: obedecer porque de pronto viene sobre mí el castigo. Pero ya en Cristo Jesús, Jesús dijo: obedéceme por amor. Si bien Dios lo había dicho: amen mis mandamientos, ámenme a mí, lo dijo en el Antiguo Testamento, pero la gran mayoría no lo comprendió, no lo entendió y convirtió eso en un legalismo insoportable para muchos. Segundo tipo de obediencia que no le agrada a Dios: obediencia por conveniencia. A ver, sincerémonos un poco. ¿Cuántos recuerdan que ustedes obedecían a su papá o a su mamá porque querían conseguir un permiso? ¿Alguno? Ustedes se volvían súper, lavaban la loza, hacían cosas. ¿Sabe que hay gente que obedece a Dios porque quiere conseguir algo de Dios? Les conviene, pero Dios no quiere ese tipo de obediencia conveniente. Obediencia por represión. Hay gente que le toca obedecer porque no hay otra. Están en una condición de subordinación y les corresponde obedecer. Es la obediencia de aquellos que están indefensos. Obedecen. Hay otro tipo de obediencia que no le agrada a Dios: la obediencia parcial o la obediencia a medias. Esa fue la obediencia del rey Saúl, que desagradó a Dios a medias. Ahora en Jesús, escúchalo, hijo de Dios, tu obediencia a Dios es tu expresión de amor, porque Dios primero conquista tu corazón para que tú como respuesta obedezcas su voluntad en plena libertad. ¿Estamos de acuerdo? No confundas, y aquí por favor atiéndanme aquellos que de pronto ya están como... Voy a decir algo clave, hablando del amor a Dios. No confundas amor con cholulismo cristiano. ¿Saben qué es el cholulismo cristiano? ¿Alguno ha escuchado esa palabra, cholulismo? Yo tampoco, entonces se las dejo de tarea. No, el cholulismo es una palabra que han acuñado últimamente, casi que tiene una derivación en Argentina, pero ya han ido aplicándola.
y es la gente que siente admiración por la gente famosa. Y entonces se quiere tomar una foto con alguien famoso, quiere el autógrafo de alguien famoso. ¿Sabe que en las iglesias cristianas hay cholulismo? Ven a Jesús y lo admiran como un personaje, pero no lo quieren obedecer. Hay admiración y hasta lo adoran, lo admiran. Quisieran tomarse selfies con Jesús, quisieran aparecer en la foto abrazados con Jesús, pero no le quieren obedecer. Hoy es de moda ser cristiano y algunos compañeros me dicen: oiga, es hasta chévere ser cristiano. Uy, qué cosa tan genial, me decía una compañera esta semana. No, yo he ido y me parece bonito, y cuando oran por mí siento una paz, pero hay cosas que yo no puedo. Admiran a Jesús, pero no quieren obedecerle. Tercer aspecto que debemos entender hoy, iglesia: obedecer es mejor que multitud de sacrificios. Diga conmigo: obedecer es mejor que multitud de sacrificios. Dios reprochó al rey Saúl porque quiso tratar de impresionar a Dios con sacrificios, matando becerritos para Dios, cuando lo que Dios quería era el corazón de Saúl, que obedeciera de todo corazón. Sabe que hoy hay gente que se viste de formas religiosas aparentes, muy sentidas y a veces hasta sinceras, pero su vida está desalineada con la voluntad de Dios. Y quiero hablar de un cuarto punto aquí clave, iglesia, escúchalo bien. Cuídate de estar llevando cargas que los hombres ponen sobre ti y no lo que Dios desea que tú obedezcas. Es fácil dejarnos engañar por las tradiciones de los hombres, de las expectativas de los demás sobre nosotros, de los condicionamientos de los hombres, probablemente bien intencionados, pero lo mejor es que tú sepas que debes es escuchar la voz de Dios y seguir sus mandamientos. Juan Carlos está en contra del liderazgo, no, pero siempre acude a la palabra, siempre ve a la palabra. Voy al siguiente punto, querida iglesia. Tu obediencia está ligada a tu misión en la tierra. Diga: mi obediencia está ligada a mi misión. De eso nos habló el pastor hace 8 días. Dios quiere que escuches su voluntad porque Él te conoce. Sabe cuál es la mejor manera para vivir en plenitud. Él no te va a pedir algo que Él mismo no te dé la capacidad de hacer. Tu obediencia a Dios ayuda a que cumplas tu misión en la tierra y te prepara para tu destino eterno, el cielo. Es por eso que no debes dejar áreas en tu vida con pendientes para Dios. Examina tu vida hoy, iglesia, para que empecemos a desarrollar en nosotros un carácter íntegro. Diga conmigo: carácter íntegro. Un conferencista colombo japonés muy famoso, en una ocasión escuché que él contó una historia acerca de la integridad, y lo hizo de esta manera. Bueno, él lo hizo mejor de lo que yo lo voy a hacer, pero quiero ilustrarlo. Resulta que un hombre llegó con su compañera a la habitación del hotel, y cuando entraron a la habitación del hotel y empezaron a revisar, pues como uno acostumbra hacerlo, de pronto encuentra que allí en un armario de la habitación había un maletín, y abrieron el maletín y habían muchos dólares. Ese maletín estaba lleno de dólares. La gente de la limpieza o no habían hecho o pasaron inadvertido ese detalle. Y este hombre cogió el maletín, fue a recepción y dijo: me encontré este maletín en mi habitación. La señora que atiende allí mira el maletín, lo abre. ¡Wow! Era una cantidad impresionante de dinero.
Esta mujer estaba sorprendida de la honestidad de este hombre y le dijo: Señor, ¿usted qué habitación está? Por favor, deme su nombre, sus datos, porque si viene el dueño, yo tengo que decirle que usted fue el que lo regresó. Incluso esto puede quedar como una referencia en el hotel, su imagen acá. A lo cual el Señor se negó y dijo: no, por favor, quiero pasar inadvertido, por favor no tome mis datos ni la habitación, nada. Más adelante se enteran que la mujer con la cual el hombre estaba en el hotel no era su esposa. Hay gente que obedece en unas áreas, pero las otras las descuida. Eso no es integridad. Por eso dice Pablo que no tengan nada malo que decir de nosotros. Ahora, iglesia, descansa en esto. Quiero decirte, hay esperanza, porque todos luchamos. Cada uno de los que está aquí en este recinto, estamos en ese proceso diario, en el trabajo de Dios. Unos van más avanzados que otros, pero solo la gracia de Dios es que la iglesia no es un lugar para gente que tiene ya todo resuelto en su vida. No, la iglesia es un sitio para gente que entiende que le ha entregado su corazón a Jesús para que Él trabaje todos los días en su vida y para que esas personas se conviertan en testimonio de su gloria. Amén. Pero hay gente muy buena en juzgar las fallas de los otros, sin detallar que lo que él señala con juicio probablemente le esté dejando filtrar cosas en su vida. Hay gente que señala cierta actitud, pero está llena de groserías y de ira, y no puede saludarse con el otro. Están llenos de orgullo, pero es fácil señalar al otro. Cada uno, como hijo de Dios, estamos en una etapa del camino, preparándonos, cumpliendo la misión en la tierra, preparándonos para nuestro destino eterno. Y quiero cerrar con esto, iglesia. Si obedeces, floreces. Diga conmigo: si obedezco, florezco. Vaya conmigo a Filipenses 2:5, y yo quiero terminar honrando a Jesús. Hoy tuvimos un hermoso tiempo de adoración. Yo sentía la presencia de esos momentos que uno, como el apóstol Pedro, quiere decir: siga, 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 yo quiero quedarme ahí, Señor. ¡Ay, qué cosa tan bella! Y solamente exaltamos a Jesús. Solamente Jesús. Solamente Jesús. Y mire lo que Pablo dice, y yo con esto quiero cerrar hoy. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. ¿A qué nos invita Pablo? A que haya en nosotros el mismo sentir. Por lo menos comienza conteniendo el mismo sentir, porque si tú tienes el sentir, Dios se encarga de hacer en ti lo demás, con tu ayuda también allí, tu disposición. Pero por lo menos arranca con el sentir que hubo en Cristo Jesús. Mire lo que dice: el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente. Diga conmigo: obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesús es el Señor, para gloria de Dios Padre. Alabado sea su nombre. Querida iglesia, por favor, acepta con amor la asignación como Jesús lo hizo. Él no se aferró a su posición, y la comparación yo no quiero establecerla guardando las proporciones, por favor. Él es Dios, nosotros somos su creación, pero dice Pablo: haya en vosotros este sentir.
Jesús no se aferró a su posición. ¿Sabe por qué a veces no obedecemos? Porque estamos aferrados a cosas, a puestos, a comodidad. Jesús no se aferró. Segundo, se despojó a sí mismo. Kenosis en el griego. Se necesita vaciarnos nosotros mismos de nuestros caprichos, tradiciones, orgullo, soberbia. Y luego dice que se humilló, porque obediencia es sumisión, es humillación. Se humilló a sí mismo para obedecer. Se necesita humildad para escuchar la voz de Dios y obedecerla. Y ustedes sí vieron el florecimiento de Jesús, por lo cual Dios le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todos los nombres. Querida iglesia, nosotros no vamos a obedecer por presunción. Obedecemos porque la obediencia trae florecimiento que glorifica a Dios, glorifica al Padre, exalta el nombre de Dios. Tu obediencia va a traer florecimiento en tu vida, en todas las áreas. Si escucharon que yo no prediqué acerca de qué áreas tú debes obedecer, yo creo que la tarea es que tú vayas a la Biblia, escudriñes la palabra, escuche la voz de Dios para que sepas qué quiere Dios de ti como hombre, como mujer, como esposo, como esposa, como novio, como ciudadano, oh sí, como trabajador, como empresario. Que quiere Dios de ti como estudiante. Ve a la Escritura, oye a Dios y disponte para obedecer. ¿Y sabe qué va a traer sobre ti? Florecimiento. Porque Dios exaltó a Jesús. El segundo Adán obedeció y trajo bendición. Y aquí conmigo hay una generación que por decidir obedecer, porque fue escogida para obedecer, Dios va a honrar esa obediencia trayendo bendición y florecimiento. De pie, iglesia, por favor.